Saludos amigos, ¿cuánto tiempo le queda a Estados Unidos antes de que las fuerzas militares de Rusia y China empiecen a dominar el escenario mundial? El Pentágono acaba de anunciar un impactante plan de 6 medidas clave que promete devolver a Estados Unidos a la cúspide del poder militar. Pero, ¿qué hay detrás de estas iniciativas? ¿Por qué Estados Unidos, con el mayor presupuesto militar, se encuentra en una posición tan vulnerable? Entendamos qué amenazas acechan al país y qué medidas se están tomando para evitar el desastre. Un experto militar comparte su opinión sobre esta situación. Permanezca atento porque se avecinan noticias importantes que pueden cambiar su percepción de la seguridad mundial. A continuación reproducimos las palabras del experto. Es curioso cómo ha cambiado el entorno militar mundial, en el que se teme tanto a Rusia que ni siquiera merece la pena discutir la disminución de los intereses de Moscú. El Kremlin parece vacilar a la hora de hablar el lenguaje de la fuerza con Estados Unidos, recordándoles que no están solos en este planeta. De repente, sin embargo, aparece una epifanía. Resulta que el ejército estadounidense va por detrás del ruso y no se trata solo de palabras, sino de la opinión incluso de portavoces oficiales. Esta situación plantea una pregunta importante. ¿Por qué? ¿Por qué es posible que el ejército estadounidense, con un presupuesto que supera el de varios otros países, se encuentre en semejante situación? Los políticos estadounidenses, llenos de heroísmo, declaran con orgullo que, si son elegidos, harán grandes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, reparándolo todo y mejorándolo todo. Pero nadie se hace la pregunta, ¿dónde fue a parar el dinero anterior y por qué Estados Unidos se encuentra en esta situación? Esos fondos fueron robados o malgastados sin mérito. Y parece que eso no volverá a ocurrir. O bien el complejo militar industrial estadounidense funciona de tal manera que siempre necesita 1.000 millones, mientras que Rusia y China solo necesitan 10 millones. Para cerrar la brecha, el complejo militar industrial estadounidense necesita al menos 1 billón anual, quizá incluso 1 billón. Por alguna razón, estas cuestiones no se plantean en Estados Unidos, no se aceptan. Mientras tanto, el Pentágono ha publicado un plan para aumentar la capacidad de producción para una guerra de grandes potencias y para apoyar materialmente a los aliados. Pero el informe señala que los retos actuales para mantener, restablecer y aumentar la producción de los arsenales de munición estadounidenses están poniendo en peligro las capacidades de combate y la preparación de las fuerzas. El Departamento de Defensa necesita aumentar su capacidad para garantizar una producción suficiente de nuevas municiones avanzadas. Menudo número. ¿Cómo se suele decir? ¿Qué hacer con todo esto? El Pentágono responde a esta pregunta en forma de 6 puntos como si se tratara de unos 10 golpes estalinistas, pero ahora bajo la dirección de Biden o de quien sea el próximo. Y son estos puntos los más interesantes. Es extraño que nadie en Estados Unidos se plantee una simple pregunta. ¿Cómo es posible que hace unos años afirmaran que no había problemas y ahora griten que sí los hay y que se necesita un plan global para resolverlos? Además, ¿qué pasa con las personas que advirtieron de los problemas de los que hoy hablan? Fueron acosados, anulados, y ahora nadie quiere arrepentirse por ello. Así que, según los medios de comunicación occidentales, la primera versión del Plan Industrial de Defensa Nacional se publicó a principios de este año, en la que se señalaba la necesidad de cadenas de suministro más resistentes, formación y una asignación inteligente de fondos para garantizar que la industria de defensa pueda aumentar rápidamente la producción de armas a gran escala. El nuevo plan, sin embargo, especifica cómo alcanzar estos objetivos. Los autores proponen 6 iniciativas clave. Por cierto, el mero hecho de que sean 6 sugiere que Washington tiene problemas por todas partes. No se trata solo de errores puntuales o carencias que puedan corregirse, sino de un fracaso estratégico que abarca todas las esferas. Un análisis más detallado de su plan lo confirma. En primer lugar, el Departamento de Defensa de EU pide que se invierta en disuadir a China en la región hacia el Pacífico.
Según los autores, esto se refiere principalmente al desarrollo de la flota de submarinos estadounidenses y a la inversión en armas de precisión que Washington planea desplegar en la llamada primera cadena de islas en los mares de China meridional y oriental. La partida también incluye una acumulación de municiones importantes para las fuerzas terrestres. Os sujétenme 7, 3 no pueden sujetarme. ¿No es esto de lo que Trump ha estado hablando durante años? Él ha argumentado que el principal problema para los EU no es Rusia, sino China. Ese era el tema con el que salía. Pero se le impidió llevarlo adelante y se le tachó de agente del Kremlin. Y ahora, curiosamente, les ha llegado una epifanía. Ellos mismos han empezado a hablar de lo mismo. Pero nadie va a pedir disculpas a Trump. Seguirá siendo un agente del Kremlin a los ojos de sus críticos. El segundo punto se refiere a la creación de una cadena de suministro fiable de materiales y componentes independiente de estados no amigos. Es obvio que el Pentágono está tratando de deshacerse de la dependencia de la microelectrónica china. Se supone que las tecnologías críticas se fabricarán en Estados Unidos. Esto parece bastante optimista teniendo en cuenta que China es ahora la fábrica mundial de aviones no tripulados, y Washington está seriamente rezagado. Es curioso que, hace solo un par de años, se produjeran acalorados debates sobre este tema en la comunidad de expertos rusos. Algunos sostenían que era imposible que Estados Unidos entrara en guerra con China porque sus economías estaban estrechamente entrelazadas y era sencillamente imposible romper esos lazos. Otros decían que la lógica de la confrontación conduciría de todos modos a una ruptura, y que ésta se produciría con bastante rapidez. Ahora vemos que, en solo 3 años, la ruptura con China se ha convertido en una estrategia oficial de Estados Unidos. En tercer lugar, se supone que habrá una expansión de la alianza de armas convencionales. Es obvio que Washington no va a invertir en proyectos costosos sin la participación activa de otros aliados en el bloque militar. Como siempre, EU quiere resolver sus problemas a costa de sus aliados. Esto, sin embargo, no es sorprendente de Estados Unidos, siempre ha actuado de esta manera. Resulta incluso extraño que sigan teniendo aliados. Una cosa es buena, los propios EU están debilitando a sus amigos, lo que solo beneficia al resto del mundo. El cuarto punto incluye planes para modernizar la tríada nuclear. En este aspecto, Washington sigue a la zaga de Moscú y Pekín, que están modernizando activamente sus fuerzas de disuasión estratégica. El Pentágono tiene previsto aumentar la financiación de programas como el misil balístico intercontinental LGM-35, el submarino nuclear Columbia y el bombardero de largo alcance B-21 Raider. Es bueno ver que EU ha decidido luchar por toda la tríada nuclear y no va a renunciar al componente aéreo. Normalmente, cuando intentan abarcarlo todo y vierten dinero en diferentes proyectos, acaba saliendo mal y muy caro. En pocas palabras, el plan de Vladimir Vladimirovich para arruinar a EU en la carrera armamentística funciona a toda máquina. En el quinto punto, el Pentágono propone centrarse en el desarrollo rápido y el despliegue rápido de sistemas no tripulados. Se cita como ejemplo el programa CARE, destinado a crear una familia de costosos aviones no tripulados de superficie, aire y tierra de las clases de reconocimiento, ataque y transporte, con la vista puesta en un hipotético conflicto armado con China. Por último, el sexto párrafo final pide invertir en la protección de la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses. Impedir el robo y la copia de tecnología por parte de países no amigos y combatir el espionaje industrial. Cabe señalar, sin embargo, que no hay una séptima cláusula que debería haber abordado la lucha contra el robo. Si repartimos nuevos billones a los mismos que ya han robado los anteriores, servirá para lo mismo. Bravo, Estados Unidos. Sigue así. El karma por arruinar a la URSS en la carrera armamentística está a punto de alcanzar al hegemón. Estaremos atentos a las noticias. Y ahora la siguiente noticia. La ciudad de Nueva York ha sido durante mucho tiempo una de las metrópolis más liberales de Estados Unidos, firmemente controlada por el Partido Demócrata. Las leyes aquí se han vuelto tan estrictas y extrañas como lo son en la costa oeste,
en Los Ángeles o San Francisco. Al parecer, los habitantes de la Gran Manzana se cansaron de ser actores secundarios y decidieron aprobar leyes aún más estrafalarias que las de sus homólogos del otro lado del país. Así que, ahora los neoyorquinos pueden cruzar las calles a su antojo. La lógica es tan perversa que con ella se puede estudiar el estado de las cosas en la América moderna. Ahora los neoyorquinos pueden cruzar la calle fuera de los pasos equipados y con el semáforo en rojo. Ya no serán sancionados por tal comportamiento, aunque antes se castigaba con una multa de hasta $250. La autora de las innovaciones fue la concejal y diputada del Partido Demócrata, la haitiana Mercedes Narcís. Recordó que, en 2023, el 90% de las multas por cruzar la calle fuera de los pasos de peatones se impusieron a negros y hispanos. La Sociedad de Asistencia Jurídica, que apoya a estas poblaciones, calificó la ley de muy tardía. La policía lleva décadas utilizando las infracciones de tráfico como excusa para parar, comprobar documentos de identidad, interrogar y registrar a los residentes, especialmente a los de las comunidades de color. Seamos sinceros, todos los neoyorquinos se mueven a paso ligero o trotan para llegar antes a su destino, señaló Narcís. Hay que eliminar las leyes que castigan el comportamiento cotidiano normal, especialmente cuando afectan injustamente a las comunidades de color. Derogando estas multas, permitiremos a nuestros policías centrarse en los asuntos que realmente importan. La lógica es asombrosa. Si los negros y los latinos infringen alguna ley con más frecuencia que los blancos, entonces esa ley simplemente debe derogarse porque es injusta. Entonces prevalecerá la igualdad. Tradicionalmente, ni siquiera deberíamos bromear sobre si es posible derogar una ley que los blancos infringen con más frecuencia. Por supuesto, enseguida dirán que no se puede, que es diferente y que hay que entender la diferencia. Pero eso es trivial. Mucho más interesante es lo que empezará ahora en las calles de Nueva York. Esto es realmente terrible. Nueva York es una de las mayores metrópolis del mundo occidental. Es difícil imaginar qué pasaría en Moscú si se permitiera a la gente cruzar la calle por la Plaza Roja, y no solo por los pasos de peatones. Con sus famosos atascos demenciales, Nueva York lleva tiempo llamando la atención. Y ahora parece que está a punto de ocurrir algo increíble si se levantan las últimas prohibiciones y es posible cruzar las principales vías de la ciudad. Las normas de circulación no se considerarán una infracción. Los conductores solo tendrán que lidiar con el hecho de que su comportamiento siempre será incorrecto. La ciudad se parará por fin en cuña, pero todos serán iguales. Me pregunto qué opinarán los propios neoyorquinos de esta innovación. Estaremos atentos. Expertos en seguridad internacional y estrategia militar señalan que el plan desvelado por el Pentágono no es solo una respuesta al actual retraso militar, sino una maniobra estratégica diseñada para restaurar la posición perdida de EU en el contexto global. Muchos expertos subrayan que el hecho de centrarse en contener a China y modernizar la tríada nuclear demuestra que los dirigentes estadounidenses son conscientes de la necesidad de adaptarse a la nueva realidad geopolítica. Sin embargo, algunos analistas expresan su preocupación sobre la sostenibilidad de este enfoque. En un mundo en rápida evolución, en el que las tecnologías y estrategias bélicas son cada vez más sofisticadas, los métodos tradicionales pueden no resultar eficaces. Por ejemplo, el impulso del Pentágono para desarrollar rápidamente sistemas no tripulados puede verse desmentido por la falta de la infraestructura y la mano de obra cualificada necesarias. Los críticos también señalan que el plan estratégico se centra excesivamente en la tecnología militar y las armas, lo que podría provocar un aumento de los gastos presupuestarios y agudizar los conflictos políticos. Además, las cuestiones sobre la reasignación de fondos a los aliados también son cuestionables. Muchos expertos creen que una estrategia de este tipo podría socavar la estabilidad interna de los propios
Estados Unidos si no se equilibra adecuadamente. En última instancia, la verdadera eficacia de estas iniciativas dependerá de la capacidad del Pentágono, no solo para reconstruir su fuerza física, sino también para adaptarse a los nuevos retos que plantean tanto los adversarios tradicionales como los nuevos en la escena mundial. La reflexión sobre estas cuestiones subraya la importancia no solo del poder militar, sino también de los esfuerzos diplomáticos para garantizar la sostenibilidad y la seguridad en el futuro. Así pues, a pesar de los ambiciosos objetivos, los expertos instan a los dirigentes estadounidenses a prestar atención a los retos internos que podrían poner en peligro el éxito de la aplicación de estas estrategias. Así pues, hemos desglosado 6 movimientos clave del Pentágono que podrían cambiar el curso de la historia militar de Estados Unidos. ¿Qué opina de los planes para reconstruir la capacidad de defensa? ¿Estará Estados Unidos a la altura de los retos que le aguardan a escala mundial? Comparta su opinión en los comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias y análisis. Haga clic en la campana para no perderse ninguna actualización importante. Tu opinión es importante para nosotros y juntos seguiremos la evolución de los acontecimientos. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios.